Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7. Y vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a estar meditando bajo el tema el peligro de no escuchar la voz de Dios. El peligro de no escuchar la voz de Dios. Una pregunta: ¿cuánto hace que no escuchas la voz de Dios? Es una pregunta como un poco incómoda, desafiante. Uy, pero ¿quién le dijo al pastor? No se preocupe, que no es para condenarle, es para enseñarle. Pero hay un peligro inminente cuando el cristiano, cuando el hijo de Dios no escucha su voz. Amén. Cuando no presta atención o cuando no atiende. Quiero que escuche esto. Si tiene la capacidad para leer y escuchar, lo puede hacer. Si no, solamente escuche. Ahí va a aparecer en la pantalla. Jeremías capítulo 7, verso 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di: oíd palabra de Jehová, toda Judá y todos los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre del inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Verso 8. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentiras que no aprovechan, hurtando, matando, robando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os postraréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Escuche lo que Dios dice: he aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, y no oísteis, y os llamé, y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros, confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. ¿Qué va a hacer el Señor? Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo. Este es uno de los versículos más terribles de la Biblia. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Dice Dios: ¿me provocarán a ira? Dice Jehová: ¿no obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que en mi furor y mi ira se derramará sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid a vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz,
y seré para vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé. ¿Para qué? Para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán, los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la generación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová, y pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual es invocado mi nombre, amancillándola. Y han edificado lugares altos en Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. ¿Cuál es la consecuencia? Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se dirá más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de esposo y la voz de esposa, porque la tierra será desolada. Amén y amén. Es un llamado de Dios a su pueblo a oír o a escuchar su dulce voz. Amén. Hay un peligro, amado hermano, amigo, en no atender a Dios. No crea que Dios habla por hablar. No crea que la palabra o la Biblia nos fue dada porque sí. No crea que Dios ha permitido que a sus manos llegue una Biblia y eso es, ay, porque se la regalaron, un ejemplo. No. Para que esta Biblia estuviera en nuestras manos, tuvieron que correr ríos de sangre, literalmente. Muchos entregaron su vida. Todos los reformadores prácticamente los quemaron en la hoguera, los aserraron, los mataron. A todos los profetas prácticamente los mataron. Todos los 12 apóstoles murieron entregando su vida por predicar la palabra, por dejarnos el testimonio de la vida del Señor Jesús. Amén. Así es de que es importante entender que hay un peligro al no escuchar la voz de Dios. No le estoy hablando de oír, porque quizás algunos de cuna son cristianos y desde niño ha escuchado, desde que tiene conciencia le han hablado de la Biblia, de Dios, de Jehová, de Yahvé, bueno, sí, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, del amor, del perdón, del cielo, del infierno, de los ángeles, de la iglesia, del compromiso, del servicio. Pero ¿qué tanto has prestado atención a esa enseñanza? Amén. Y es que desde el principio de la creación, el Dios Todopoderoso quiso comunicarse con el hombre a través de su dulce y tierna voz. Esto es maravilloso. Dios pudo haber decidido, no me comunico con el hombre. Voy a dejarles allá algo, voy a encomendar a un ángel, a un querubín que lo haga. Pero Él quiso comunicarse. Como el Padre siempre quiere hablar con su Hijo. Amén. Como el pastor siempre quiere hablar con sus ovejas. Quiere tener relación, comunicación. Entonces, desde el principio Dios quiso comunicarse con nosotros los seres humanos. Amén. A través de su dulce y tierna voz, por medio de la cual nos revela su voluntad. ¿Por qué Dios quiere comunicarse contigo? Porque Él quiere revelarte su voluntad, la voluntad de Él, lo que Él quiere y tiene para tu vida y para mi vida. A través de la palabra, Dios nos revela su propósito. Mire, el hombre vive la vida sin propósito hasta que llega a Dios.
porque Dios lo encamina, Dios le dice, mira, es por aquí. Y por aquí tengo toda la bendición, todo lo que necesitas para ser bendecido, vivir en felicidad, vivir en prosperidad espiritual, natural, familiarmente, está en el propósito de Dios. Amén. Entonces es a través de la palabra que le hallamos un propósito a la vida. Hay gente que dice, yo no tengo propósito. Luis Palau creo que fue el que escribió el libro Una vida con propósito. Amén. Una vida con propósito, o fue Warren, no, creo que fue Rick Warren. Amén. Una vida con propósito. Escucha esto. A través de la palabra de Dios se nos enseña o se nos revelan los mandamientos de Dios. ¿Por qué el enemigo odia este libro, esta palabra? ¿Por qué lo odia? Porque acá están los mandamientos y él sabe que el que lea esos mandamientos y los obedezca será bendecido por Dios, será prosperado por Dios. Pero no solamente está la voluntad, el propósito, los mandamientos, sino que a través de la palabra Dios nos revela sus promesas. Dios tiene promesas para ti. Dios quiere bendecirte en todas las áreas. Hay más de 8,000 promesas, ¿sabías? En este libro para el ser humano. Más de 8,000 promesas. Y aún así el hombre sigue buscando promesas por allá en la ciencia, por allá en donde no hay promesas verdaderas. En el hombre, donde el hombre hace promesas, pero fallamos muchas veces. Pero las promesas que hay acá en esta bendita palabra se cumplen, todas se cumplen. Amén. Dios prometió al pueblo que lo iba a llevar, al pueblo de Israel, que lo iba a llevar a la libertad, que le iba a entregar todos esos reinos enemigos, que lo iba a bendecir. Y cuando Josué está terminando su vida, en el discurso de Josué, él dice, se han cumplido todas las promesas de Dios. No ha faltado palabra, ni grande ni pequeña. Todo Dios lo cumplió. ¿Pero por qué? Porque fue un pueblo que se dejó guiar. Porque fue un pueblo que obedeció. Porque fue un pueblo que pasó los procesos del Señor. Yo te digo esta mañana, Dios te quiere hablar. Dios quiere hablar a tu espíritu. Dios quiere hablar a tu alma. Dios quiere hablar a tu casa. Dios quiere hablar a tu familia. Amén. Pero tenemos que tener la actitud correcta. Entonces, desde el principio Dios quiso hablar con el ser humano, comunicarse. Pero desde entonces el hombre no quiso escuchar al Señor, sino que más bien decidió prestar atención a otras voces que lo llevaron a alejarse de Dios y a experimentar el juicio de Dios. Amén. Dios le dijo a Adán y Eva, no coman del fruto de ese árbol. Tienen todos los demás árboles. Tienen esa finquita, se la regalo. ¿Cuál era? El planeta Tierra. Para que la administren, para que vivan en bendición. Pero ellos no quisieron oír esa voz o escuchar esa voz, atender, sino que atendieron a la voz de la serpiente y atendieron a la voz de sí mismos. Se dice que el ser humano al menos escucha 3 voces todos los días. Primero, nos escuchamos a nosotros mismos. Yo puedo, yo sé, yo no necesito orar, yo no necesito, usted necesita dormir, descansar, no haga, no lo perdone. El ego. Amén. Me escucho a mí mismo y termino mal. Segunda voz que podemos escuchar cada día, la voz del enemigo. Si yo le digo, ¿cuántos escuchan la voz del diablo? No, sangre de Cristo tiene poder. Pero todos los días el enemigo nos susurra. Amén. Odie, no perdone, haga lo malo, diga mentiras, defiéndase, pelee. Todos los días somos tentados, amén, a desobedecer. ¿Quién nos está hablando? ¿Dios? No. ¿Quién nos está hablando? El enemigo. No se case, no se bautice, no se consagre. Eso no le crea a ese pastor, eso no le crea a esos evangélicos. Viva a sus anchas. Amén. ¿Quién le está hablando? El enemigo. ¿Por qué? Porque quiere hacerle daño. Siga en sus vicios, no deje el vicio, que en el vicio está el placer. ¿Quién le está hablando? El enemigo, para destruirlo. Amén. Entonces, o escuchamos nuestra propia voz, o escuchamos la voz del enemigo, o escuchamos la voz de Dios. Amén.
¿Cuántas veces también Dios nos habla? Dios habla de su espíritu a nuestro espíritu. Amén. ¿Cuántas veces somos redargüidos? Esto no está bien. Esta situación no está bien. A veces Dios nos habla a través de una persona que ni nos conoce ni sabe nada de nosotros. Y Dios trae una palabra tremenda. Pero a veces el corazón está tan duro, como vamos a aprender más tarde, que dice, quién sabe quién le contó a este pastor, o mínimo es brujo. Como adivino ese pastor, porque preciso vine yo y preciso hablo de eso. Y no recibe la palabra. Amén. Ni porque uno tuviera todo el tiempo para estarle averiguando la vida a cada uno. Es Dios el que nos habla. Ese es uno de los milagros de la predicación del evangelio, que con un solo mensaje Dios nos habla a los 50 que hay conmigo esta mañana y a los 80 que hubieron en el primer culto, o 70, con el mismo mensaje. Dios le habla a cada uno y somos mundos diferentes. Tenemos problemas diferentes, tenemos desafíos diferentes, pero Dios nos habla. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios le habló a Adán y Eva y no quisieron. Y como al principio no pasó nada, dijeron, no, pues relajémonos. No, Dios dijo que nos íbamos a morir y no nos morimos. Entonces no pasó nada. Es que Dios no hablaba de una muerte física, nomás Dios estaba hablando de una muerte espiritual. Dios le estaba diciendo al hombre, si me desobedeces nos separamos. La palabra muerte en el idioma original de la Biblia es separación. Sí, Dios le está diciendo, si comen del fruto de ese árbol, nos separamos, no va a haber más comunión. Amén. Y Adán y Eva comieron y después el Señor les habló y dijeron, no pasa nada. Como cuando el papá regaña al hijo y el hijo dice, jajaja, no pasa nada. Pero la consecuencia va a venir. Amén. Después vinieron las consecuencias. ¿Qué pasó? Vino el dolor en los embarazos de Eva. Dio a luz y un hijo se levantó y mató al otro. Y después vinieron todas las consecuencias que se han generado. Pero entonces Dios en su misericordia volvió a hablar. Yo no sé cuántas veces Dios te ha hablado. Yo no sé cuántas veces has ido a un lugar, a una congregación, o por el celular, o por la radio, o por un sueño, por una visión, o por un sentir. Dices, es Dios el que me está hablando. Esto no es nadie más que Dios. Pero entonces pasó esa generación de Adán. Vino la generación de Noé. Y Dios levantó a aquel gran hombre. La Biblia dice que era pregonero de justicia. O sea, predicador de la palabra de Dios. Amén. Y por 120 años Noé estuvo predicándole a la generación prediluviana. Por 120 años que se demoró aproximadamente haciendo el arca. Escuche, haciendo el arca, 120 años. Con la hechura del arca le estaba diciendo, hombre, va a venir un diluvio. Va a llover, pero ellos no creían. ¿Por qué? Porque nunca había caído agua del cielo abajo, dice la Biblia. Sino que de la tierra subía un vapor y regaba la tierra. Nunca había llovido. Entonces decían, pero ese no está loco. ¿Cómo va a ser un arca en un desierto? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Cómo va a ser esto? Hace 2000 años estamos predicando, Cristo viene. A cualquier momento la iglesia se va a ir. A cualquier momento nos vamos a desaparecer. Y dicen, está loco, eso nunca ha pasado. Amén. ¿Quién dijo eso? Los pastores por robarle el diezmo a los hermanos, por asustarlos. Escuche. Y Noé en 120 años va a venir un juicio de Dios. Vuélvanse a Dios, arrepiéntanse. Y se le burlaban. Pero llegó el día en donde se acabó la misericordia y comenzó el juicio, como dice el libro de Joel. Primero dice misericordia gratuita para todos y después dice el juicio a todas las naciones. Y cuando comenzó el juicio, la Biblia dice, y Jehová cerró la puerta. Ya no había oportunidad. Solo entraron 8 personas, dice la Biblia. Y toda la generación de Noé pereció por agua. Todos murieron. Amén. Todos murieron ahogados porque no atendieron a la voz de Dios. Luego Dios levanta a un patriarca llamado Abraham y lo usa también como el padre de la fe, como un también pregonero de la palabra de Dios, pero no le creyeron. Amén. Luego levanta a Isaac, luego levanta a Jacob, luego levanta a las 12 tribus, luego levanta al rey David, pero aún así la gente no creía. Entonces Dios toma la decisión más grande que se ha tomado en la eternidad, en la historia del ser humano. Voy a hablarles de otra manera. Está en Hebreos 1, capítulo 1, verso 1 y 2, por favor, hija.
¿Por qué este resumen? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Crees que es casualidad? ¿Crees que Dios habla por hablar porque es palabrero? No. ¿Crees que estás hoy por casualidad porque no había qué hacer? No. Mire lo que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Sigamos, por favor, verso 2. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios decidió hablarte y hablarme por medio de Jesucristo, por medio del Evangelio. El Evangelio no es del pastor, del teólogo, del sacerdote, el Evangelio es de Jesucristo. Amén. Y es el mensaje de Dios. Cuando Él comenzó su ministerio, Él habló de las buenas nuevas. Amén. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Él dijo, he sido enviado a traer las buenas nuevas de salvación. Pero hay gente aún, hermano, que cual Adán vivió aproximadamente hace 6,000 años. Eso tiene la tierra. Algunos dicen que tiene 20, 30, 50, 80 mil millones. Puro cuento. Amén. Según la Biblia, la tierra tiene 6,000 años o está próxima a cumplir 6,000 años. Le adelanto algo. La Biblia dice que en el sexto día, ¿qué hizo Dios? En el séptimo día descansó. Se llega al sexto día y se acaba todo. Otro día estudiamos al respecto de eso. Pero escúchame bien. Dios le habló a Adán y Eva no quisieron. Dios le habló a Noé, a la generación de Noé, no quisieron. Dios le habló a la generación de Lot y envió ángeles. Y la gente no querían, no creyeron. Amén. Y los querían abusar sexualmente de los ángeles. Amén. ¿Y qué pasó en cada una? ¿Cuál es la constante que se repite? A Adán y a Eva le vino juicio. A la generación de Noé le vino juicio. A la generación de Lot le vino juicio. Sodoma y Gomorra. Si no cree, ahórrese unos pesitos y vaya allá al oriente. Vaya al Mar Muerto a ver si es verdad o si es mentira. Ese lugar existe. Donde era Sodoma y Gomorra, ya está. Allá no hay vida en ese lugar. Amén. Después le habló al uno, al otro, por medio de los jueces, de los profetas, de los patriarcas, de los reyes, y el pueblo no creía, entonces le venían juicios. Hermano, usted y yo no somos la excepción. Dios nos ha venido hablando, Dios nos ha venido llamando, Dios nos ha venido instando. Vuélvete a mí, arrepiéntete, conviértete, busca mi rostro, créeme porque te quiero bendecir. Pero si no lo hacemos, quizás vendrán juicios. Amén. Que nadie quiere. Yo le puedo decir, ni Dios quiere. Porque la Biblia muchas veces dice que Dios retrae su ira por amor al ser humano. El ser humano no quiere. No entiende. Amén. Ahora surge una pregunta en este orden de ideas. ¿Qué es escuchar la voz de Dios? No es algo místico. Porque el hombre en su afán y en su orgullo y entonces se ha inventado que la voz de Dios, dice, el que quiera escuchar la voz de Dios, venga, que el pastorcito le habla. Y le habla así. Hola, siervo. No, eso es una película de terror. Eso no es la voz de Dios. Amén. No es algo místico, no es algo religioso, que solamente Dios habla por esto, por aquello, como se hizo hace muchos años, en los años 300 después de Cristo, ¿sí? Que se levantó una religión, la religión tradicional, usted sabe cuál es. Y comenzaron a decir, Dios habla solo por medio de nosotros. Entonces, esta palabra o la Biblia que ya estaba, no la puede leer sino solamente los líderes de la iglesia. Y ellos solamente la pueden interpretar. Y la interpretaban a su manera. Amén. Desde ahí comenzó esa situación. Entonces quiere que Dios le hable, tiene que ir allá y tiene que pagar tanto para que Dios le hable. Por eso surgió la Reforma Protestante. ¿Ha escuchado de eso? Por eso en el año de 1500, sí, 1560, se levantó un monje católico que tenía la Biblia y dijo, oiga, pero lo que están predicando allá no es lo que dice acá. Amén. Porque leyó Romanos. Dice en su testimonio Martín Lutero que él estaba
en la silla con el hueco. Algunos dicen que estaba en el baño, sentado en el baño. Y dijo, pero aquí dice que el hombre es justificado por la fe en Cristo. Pero allá dice que toca pagar las indulgencias, que toca pagar para sacarlos del purgatorio, pero acá no dice purgatorio. Entonces, Dios levantó a este hombre y comenzó la gran reforma protestante. Amén. Y en valentía, en hombre valiente, escribió las 95 tesis. Usted ha escuchado quizás de eso. Y fue el 31 de octubre de 1516 y las estampilló en la puerta de la iglesia católica en Alemania, en Wittenberg. Y eso fue un escándalo y comenzó la reforma protestante. Y Dios una vez más le dio la oportunidad al ser humano. Amén. Usted puede tener la oportunidad de tener la Biblia. Usted debe tener la Biblia cuando le estén predicando para que compruebe si es verdad o si es mentira lo que le están diciendo. Amén. Usted debe leer y conocer la palabra del Señor. Hermano amado, escúcheme bien. La voz de Dios, escuchar la voz de Dios no es algo imposible, es algo posible. Dios quiere hablarle al ser humano para sacarlo de su error, para sacarlo de su ignorancia, para sacarlo de su pecado. Oír o escuchar la voz de Dios es oír con atención y recibir la palabra con la disposición de aceptarla y obedecerla. Escúchame bien, sin prejuicios. Tenemos muchos prejuicios. ¿Sí? No, fue que al pastor le contaron. No, es que eso no era para mí, yo no sé ni por qué fui a ese culto. ¿Sí? A mí eso no me parece. Yo no estoy de acuerdo con eso. Qué terrible. Y nos llenamos de prejuicios y creemos más a los prejuicios que a lo que dice la palabra del Señor. Dios nos llama a creer lo que acá dice. Esto no lo escribió, esto no lo inspiró cualquier persona. Lo escribieron hombres, pero lo inspiró el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que ellos escribieron siendo inspirados por Dios. Así es de que Pedro no escribió lo que él quiso. Pablo no escribió lo que él quiso, sino lo que el Espíritu Santo le dijo que escribiera. Para el bien suyo y para el bien mío. Leamos Santiago 1:19, por favor, para que usted pueda ver cómo Dios quiere hablarle y hablarme, pero tenemos que tener una conciencia, hermano, una realidad. Dios quiere hablarnos para bendecirnos. Santiago 1, el verso 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? O sea, esté dispuesto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Por qué? Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sabe por qué no escuchamos la voz de Dios? Porque nos ocupamos en escuchar muchas cosas y nuestra mente siempre está cargada y cansada con 1000 cosas, pero no atendemos a la palabra de Dios. Amén. Sea tardo para hablar, espere. Aprenda a escuchar a Dios. Un ejemplo muy básico. ¿Qué hace usted cuando ora? Saca esa lista como cuando el niño llega en enero, terminando enero, que llega el primer día de la escuela o del colegio y le saca una lista. Uno dice, hola mi amor, ¿cómo le va? Y dice, mire, y le saca una lista útil. Ni lo saluda uno. ¿Qué hace uno cuando va a orar? Padre, en el nombre de Jesús, dame, ayúdame, bendíceme, restaurame, y habla, y habla, y habla, y habla, y habla, y habla, media hora hablando. Y después dice, amén, y se levanta y se va. Y no escuchó a Dios. No prestó atención a Dios. Amén. Qué difícil es arrodillarse y quedarse en silencio. Hacer lo que dice la Biblia. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hacer lo que dice la Biblia. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No es fácil, porque siempre tenemos algo preparado. Y a veces la oración ya está preparada. Dice, le voy a pedir esto, le voy a reclamar esto, le voy a decir ayuda en esto. Pero no callamos delante de Dios para escuchar su dulce voz. Mire lo que dice. Siga por favor el versículo 20. Dice,
porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Continuemos, por favor. Por lo cual, ¿cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Eso es posible. Eso no es solamente para el pastor o para el líder. No, eso es para todos. Amén. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia ¿de qué? De malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Reciba la palabra con mansedumbre. No diga, no, yo que voy a hacer eso, yo que me voy a poner a perder tiempo para allá escuchando a Dios, ni que estuviera loco. No. Amén. Escuche la voz de Dios, atienda, hágalo y se va a dar cuenta, va a evidenciar si es verdad. Dios habla a mi espíritu, Dios habla a mi vida. Entonces dice, puede salvar vuestras almas, verso 22. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, o sea, no practica lo que recibe, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Cuántos se vieron esta mañana en el espejo? ¿Ustedes vieron el espejo, hermano? ¿Y ahorita recuerda cómo es? ¿No? ¿No recuerda? ¿Usted no recuerda cómo es? O haga, la tarea en un segundo. ¿Usted no recuerda cómo es? Mire lo que dice la Biblia. Considera su rostro natural. Continuemos. Mi hija se ríe porque a ella le gusta harto verse en el espejo. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Mire el ejemplo que Dios coloca en su palabra. Continúe, por favor. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en todo lo que haga, porque todo lo que haga lo va a hacer conforme a la palabra. Va a tener un filtro, amén. Todo lo que decida acá y lo que decida acá es porque está avalado acá. Si Dios dice es blanco, es blanco. Si Dios dice es negro, es negro. Amén. Y de esa manera es que Dios nos va a bendecir. Y de esa manera es que podemos aprender a escuchar la voz de Dios. Pero los prejuicios nos han matado. Las religiones nos han hecho un daño terrible. Porque allí dicen es así. Y allí dicen que es así. ¿Usted qué tiene que hacer? Y el otro le dice no es así. Hay un hermano que me dijo, pastor, tengo un problema, una confusión terrible. Yo le dije, ¿por qué? Dijo, toda mi familia es conocedora de Dios. Le dije, eso no es un problema, eso es una bendición. Dijo, no, espere. Dijo, uno es pentecostal, el otro es testigo de Jehová, ¿sí? El otro es musulmán, el otro es de allí, el otro es carismático, el otro es... Y había un sancocho terrible. Amén. Entonces iba a visitar al musulmán y le hablaba de Alá, y le hablaba del Corán, y le hablaba del Islam, y le hablaba del profeta Mahoma. Y iba a hablar el pentecostal solamente le hablaba de Jesucristo, ¿sí? Y le enfocaba, y tiene que bautizarse otra vez, y solo en el nombre de Jesucristo, y esto y aquello. Iba donde el carismático y le decía, tienes que hablar en lengua, repita esto, repita esta lengua. Y entonces estaba en una confusión. ¿Qué hago? Le dije, pues lea la palabra, escuche a Dios, deje de escuchar a los demás y escuche la palabra de Dios. A ver qué es lo que dice ahí. Amén. Para que derribe argumentos. ¿Qué dice la Biblia? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de la palabra de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Si Cristo lo avala, lo hago. Si Cristo no lo avala, no, aunque todo el mundo lo aplauda y lo avale. Pero si Cristo dice que no, no lo hago. ¿Cuántos dicen amén? Ese amén es difícil que salga, ¿cierto? Cuando no puede decir amén, diga, ay de mí. Amén. Escuche esto. Otra pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto escuchar la voz de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto hacerle caso a Dios, pero sí le hacemos caso a la internet? Sí le hacemos caso al, ¿cómo se llaman los que trabajan por internet? Los youtubers o influencers. Dice cualquier cosa. Dice, ¿tiene problemas del riñón? Haga esto, agarre unas espinacas, agarre una zanahoria, agarre una papa cruda y cómase todo eso.
Y guay, y compre, tráigame las zanahorias. Se come todo eso. La Biblia dice, ¿está alguno enfermo? Escucha, ¿qué dice la Biblia? Agarre unas espinacas, agarre una papa frita, agarre. ¿Qué dice la Biblia? ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero no crees en el agua bendita de yo no sé dónde, en el agua de Sauco, en la ruda, en el calmadolor. Y después de que da todo eso y se está muriendo, dice, ay pastor, ¿será que puede orar por mí? Porque dejamos a Dios de últimas. Amén. ¿Qué le dice Dios a las señoritas? Sí, conságrate a Dios, gózate la juventud, pero en Dios. Y Dios traerá el hombre idóneo, el hombre de Dios. Amén. Pero le pasa lo que le pasa en la película. La princesa tiene que besar muchos sapos hasta que le sale el príncipe. Amén. Y la princesa va y besa sapos hasta que le sale del príncipe. Amén. ¿Quién le dijo que besara sapos? Amén. ¿Qué dice Dios? Conságrate a Dios, busca de Dios, que Dios tiene lo mejor para ti. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, acá es un terreno más fuerte. Pero ¿qué dice la Biblia? Lo voy a decir con prudencia. Consagra tu economía a Dios. Eso dice la Biblia. Esa es la estrategia económica. Conságrala a Dios. Y Él reprenderá al enemigo. Y habrá abundancia y habrá multiplicación. Pero ¿qué dice el mundo? Endeúdate, presta ya, multi ya. Y ya por debajo... Casi todos los días que abrimos acá la iglesia aparece ahí préstamos, al yo no sé cuánto, préstamos. Y yo ni recojo eso, lo saco ahí para la basura. Algunos lo recogen y dicen, ¿será que esto es de Dios? Voy a llamar en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Llama. Hermano, del otro lado hay un palabrero que eso no lo va a soltar. Lo hacen endeudar. Y a los 8 días no está el papelito, está el de la moto. Ahí esperándolo, llamándolo y molestándolo. ¿Qué dice Dios? Consagra tu economía a Dios. Amén. Conságrala. Y no vas a depender de la deuda, de la ruina, de la miseria, nada. Dios es poderoso. Él dijo, yo soy el dueño del oro y de la plata. Dijo, yo soy tu pastor y nada te faltará. Amén. Entonces, iglesia amada, ¿a quién le estamos creyendo? ¿A quién le estamos obedeciendo? ¿Por qué nos cuesta escuchar la voz de Dios? Primero, por la dureza de nuestro corazón. Porque tenemos un corazón duro para las cosas de Dios, pero livianito, dispuesto para las cosas que no son de Dios. Y ahí es donde nos hacemos daño a nosotros mismos. En el texto que leímos, el primer texto, Jeremías 7, el verso 24 dice, y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos. Eso es la persona que dice, yo hago con mi vida lo que se me da el deseo de hacer. Es mi vida. Hoy día hay por ahí en el aire y en las ideologías una frase, mi cuerpo, mi decisión. Amén. Pero si es tu cuerpo y tu decisión, ¿por qué cuando por las decisiones que tomaste con tu cuerpo te va mal, le echas la culpa a Dios? ¿Por qué le reclamas a Dios? Si es tu cuerpo y tu decisión, asume las consecuencias. Amén. Qué difícil es esto. Pero es verdad, hermano, escucha, por la dureza, dice, caminaron en sus propios consejos y en la dureza de su corazón malvado. Y escuche, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Hermanos amados, la dureza de corazón te hace retroceder, te relega, te hace perder. Amén. Pero cuando abres tu corazón a Dios, Él te sana, Él te levanta, Él te restaura y te lleva a la bendición. Amén. ¿Qué es lo que pide Dios del ser humano? Dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Amén. Escúchame bien. La Biblia dice que por la dureza del corazón Dios se enfadó con su pueblo y duraron 40 años divagando. Y Dios dijo, es un pueblo que divaga de corazón en el desierto. Hay gente que lleva toda la vida divagando en su corazón, resistiendo a Dios, resistiendo. Y Dios le dice, mira, búscame, adórame, sírveme.
Te amo con amor eterno. Pagué un precio eterno por ti. Amén. Te quiero ayudar, te quiero bendecir. Pero Hebreos capítulo 3, verso 7 nos da un ejemplo que ya sucedió, hermano, para que no te suceda y no me suceda. Deja la dureza de corazón. Deja de ser duro con Dios. Como también te digo, deja de ser duro con tus padres. A veces como hijos somos tan duros con nuestros padres, pero le creemos al vecino. Amén. El vecino nos dice un consejo y dice, uy, el vecino me ministró, me bendijo. Y uno le dice, yo le he dicho eso toda la vida. Es lo que yo le estaba diciendo. A veces el pastor nos visita y nos predica y nos dice, y no le creemos. Pero viene el predicador invitado y da el mensaje y dicen, uy, qué unción, qué bendición, gloria a Dios, qué palabra, nunca había escuchado eso. Y a uno se les sale el corazón. Porque dicen lo que les he dicho toda la vida. Mire lo que dice. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién dice? Bueno, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis. Siga, por favor. Vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mire hasta dónde la dureza del corazón lleva a Dios a tomar decisiones que Él no quiere tomar, pero que en su momento las tiene que tomar. No entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, ahora este es el consejo para usted y para mí, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortándoos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? Porque el corazón está lleno de mentiras, de engaño. Amén. De desobediencias. Y le habla a alguien de parte de Dios, dice, eso es puro cuento. Pero le habla a otro de parte del enemigo y dice, amén. A ese sí le creo. ¿Por qué nos cuesta escuchar la voz de Dios? Por la falta de fe. El verso 8 de Jeremías 7 dice, he aquí vosotros confiáis en palabras de mentiras que no aprovechan. ¿En qué estás colocando, en qué está puesta tu confianza? Amén. Hebreos 4, 2. Hebreos capítulo 4, verso 2 nos da un ejemplo impresionante. Colócalo, hija, por favor. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Escuche bien. Pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué no les aprovechó? Porque no iba acompañada de fe. Usted puede venir todos los domingos, puede quedarse en los dos cultos, puede venir el jueves, puede hacer el seminario, puede recibir discipulado. Pero si no cree lo que se le enseña, no va a pasar nada. Amén. Porque ¿sabe qué dice la Biblia en Hebreos 11:6? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted tiene que creer. Dios nos está diciendo que nos va a hablar. Usted tiene que creer. Esta semana cuando se arrodille o se siente o acostado en su cama, como usted lo quiera hacer. Amén. No hay una posición preferida. Como usted lo quiera hacer. Dios le va a hablar. ¿Lo cree o no lo cree? Dios le va a hablar acá y lo va a convencer. Yo no tengo el poder de convencerlo. Yo no tengo ese poder. Amén. Ningún ser humano lo tiene. Solo lo tiene Dios. Pero a ellos no les aprovechó oír la palabra porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Colóquele fe. Crea lo que Dios está diciendo. Crea que Dios le va a sanar. Crea que Dios le va a restaurar. ¿Por qué nos cuesta escuchar la voz de Dios? Porque no tenemos comunión con Él. Amén. El verso 12 de Jeremías 7 dice, bueno, del 12 al 15, pero leamos el verso 15 más bien. Dice,
os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Y le dice al profeta, no ores por ese pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no los oiré. Yo estaba en una campaña evangelística y después de predicar hice el llamado y pasó mucha gente, multitudes de personas pasaron para orar por ellos. Y yo comencé a orar como Dios me guiaba. Y fui a orar por una hermanita y Dios me habló literalmente, me dijo, no ore por ella. Y yo pensé que era yo mismo, y yo, pero ¿cómo no voy a orar por ella? Y la señora estaba llorando. Y como con una actitud así, llorando. Y yo nuevamente le fui a colocar la mano y Dios me dijo, que no ore por ella, porque ella no cree. Siempre pasa que oren por ella, pero ella no cree. No ore. Y yo tuve que hacer esto y seguir orando por las demás personas. Amén. Dios sabe si tú crees o no crees. Amén. La Biblia dice, para el que cree, todo es posible. Todo es posible. Lo imposible para Dios no existe. Pero ellos no tenían fe y no tenían comunión con Dios. La Biblia dice en el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es ¿con quién? Con los que le temen, y a ellos revelará su pacto o su palabra. Cuando tienes comunión íntima con Dios, entonces Dios te va a revelar su voluntad. Ya no va a estar papá ahí diciéndote que crea, que se bautice, que sirva, que busque, que ore. No, ya va a haber una revelación y lo que hace lo va a hacer por voluntad de Él. Amén. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. El salmista David, un hombre que escuchó la voz de Dios muchas veces, toda su vida, más o menos desde los 15 años, en el Salmo 51, verso 6, dijo, en lo íntimo o en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Le voy a dar un consejo. Esta semana lo va a hacer, si usted quiere. No para decirme a mí sí o no, o sí lo hice, no para traer una tarea al pastor. Para tener comunión con Dios, yo tengo que crear un ambiente. Eso no es que yo entre y una, oiga, pero ¿qué pasó que no me ha bendecido? ¿Dónde está? Todavía me duele. Hay gente que ora de esa manera. Esa es una oración incorrecta, ofensiva. Amén. La Biblia dice la comunión íntima. Y yo le quiero decir algo. La comunión con Dios para oír su voz y recibir su bendición es, o en un ejemplo, es como cuando la pareja tiene intimidad. Usted dirá, ay, pastor, pero ¿cómo va a comparar eso? Escucha. Cuando la pareja tiene intimidad, crea un ambiente, prepara un ambiente para llegar a la intimidad. Nuestra relación con Dios es espiritual y hay que crear un ambiente. ¿Por qué a veces no puedes orar? ¿Por qué a veces te cuesta? Porque entras de una vez con petición, porque entras de una vez con reclamo o entras de una vez con ay, ay, ay. Amén. Pero quieres oír la voz de Dios y experimentar la presencia de Dios, entonces esta semana vas a apartar cada día 15 minutos. No más, 15 minutos. Y no vas a pedir ni vas a reclamar nada. Lo primero que vas a hacer es vas a adorar a Dios. Así sea con la única canción que ustedes saben, cristiana. Va a tener un tiempo de adoración, ¿sí? De gratitud, de alabanza, de bendición a Dios, un tiempito, lo va a hacer. En un lugar aparte, ¿sí? Deje el celular aparte, apague la olla, encierre el perro y métase con Dios. ¿Por qué no tenemos comunión con Dios? Porque queremos hablar con Dios y hablar y hacer 1000 cosas más. Eso no sirve. Amén. Entonces, ¿cómo hago, pastor? Eso es estar en la presencia de Dios en todo momento. Pero ya tener una comunión con Dios, cuando usted tiene comunión o intimidad con su cónyuge, se aparta, se aísla, tiene una comunión. Amén. Entonces va a tener un tiempo de adoración, de exaltación, de gratitud, de reconocer, el Señor ha sido bueno conmigo, tengo vida, tengo salud, tengo trabajo, tengo esposa o esposo, tengo hijos, me congrego en una iglesia, están orando por mí. ¡Wow! Dios es muy bueno.
Todos los días hay accidentes, todos los días gente se muere, todos los días hay robos, hay atracos, todos los días hay infartos. Y usted está bendecido. Entonces uno en ese momento crea un ambiente con Dios de adoración, de alabanza, de exaltación. Luego te vas a arrodillar delante del Señor y le vas a pedir perdón, vas a reconocer que eres débil, que necesitas, que le has fallado, que le has ofendido. Y luego vas a agarrar la Biblia en los últimos 5 minuticos que quedan y vas a leer la Biblia a ver si no vas a entender. Algunos dicen, pastor, pero es que yo no entiendo. ¿Cómo va a entender si está mirando la Rosa de Guadalupe y está chateando y acá tiene la Biblia? Dice, ¿cómo es que dice? ¿Pero qué pasó? ¿Ya la flor? ¿Ya apareció la flor o no apareció la flor? Ya hay papa, ya hay nuevo papa. Pero ¿cómo es que dices que yo no entiendo la Biblia? No va a entender nunca, porque no está haciendo las cosas como las debe de hacer. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que sacar un tiempo especial para Dios. No es abrir la Biblia a la adivinación. Bueno, que Dios me hable. Otra vez. Yo le comenté a los hermanos del primer servicio, había un hermano que tenía esa costumbre. Y no le estoy diciendo mentiras, le estoy contando una experiencia. Que quería que Dios le hablara y abrió libro de Isaías y leyó, dice, no temas, gusano de Jacob. No, pero ¿cómo Dios me va a hablar así? Y fue a reclamar y me dijo, pastor, pero yo oré a Dios que me hablara. Y ¿cómo lo hizo? Abrió así y le dije, es que así no es, hermano. Usted tiene que abrir, va a leer el Nuevo Testamento, voy a leer un libro de la Biblia completo, voy a leer un salmo. Mire, y hay gente que es tan terrible que aún escuchando enseñanzas como estas, mañana lunes dice, Dios mío, dijiste que iba a hablar, abrió otra vez. Y volvió y lo hizo esa semana. Le estoy contando algo que él me contó. Volvió y abrió esa semana, dijo, bueno, que Dios me hable, abrió. Y le salió donde dice, apártate de mí, Satanás. Él me contó a mí. Y yo le dije, hermano, coja oficio ya también. Usted tienes que leer la Biblia, no, esto no es una adivinación. ¿Cuántos dicen amén? O busca solo las promesas. Antes de buscar las promesas, busque los compromisos. Busque las demandas de Dios, que son las que generan la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amada iglesia, ¿por qué no escuchamos la voz de Dios? Por la falta de comunión y por la comezón de oír. Eso es bíblico, hermano. Amén. El verso 25 del capítulo 7 de Jeremías dice, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, yo y os envié perdón todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. ¿Cuántos pastores han pasado por tu vida? ¿Cuántos líderes? ¿Cuántos mensajes? ¿Cuánta palabra? Es la palabra que Dios ha enviado, pero a veces tiene comezón de oír. Segunda de Timoteo 4, verso 3 al 4, dice, porque en los postreros días o tiempos se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mire, ahí está. Amén. ¿Y tienen qué? Son personas que tienen, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Dice, yo ese tema ya escuché, yo ese tema ya lo escuché, yo en el seminario escuché, pero no obedece nada, hermano. Amén. Yo estuve en esta iglesia, pero no ha cambiado. Amén. Ayer que estábamos enseñando el discipulado a mi hermano Carlos, que está por ahí, a la hermana Penélope, les estaba dando el discipulado. Sí, y les estaba hablando del arrepentimiento, que es un cambio de vida, un cambio de dirección. Sí, le dije, pero si usted sale de esta iglesia y se va para otra y sigue lo mismo, cambio fue de sede. Y no hay que cambiar de sede ni de líder, hay que cambiar, es de vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis amados, por el comezón de oír, yo eso lo he escuchado. No se trata de escuchar mucho, se trata de obedecer lo poco que he escuchado. Cuando no escuchamos la voz de Dios, del Señor, hermanos, quedamos expuestos. Con esto quiero ir terminando, pero no le quiero quitar esto que Dios me ha dado.
quedamos expuestos. El que cierra sus oídos y dice, yo no quiero escuchar, yo no quiero congregarme, no quiero leer la Biblia, no creo porque eso es papel, el papel puede con todo y todos los dichos que el diablo ha sembrado en el corazón de personas. El que cree eso queda expuesto ¿a qué? Primero a la mentira. La Biblia dice, el que no crea la verdad, crea la mentira, pero tiene que creer porque el ser humano fue creado para creer. Amén. Si volvemos al texto inicial, Jeremías 7, el verso 4 dice, no fíes en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Amén. A veces, hermanos, yo sé que el hermano está en pecado y yo también estoy en pecado y nos encontramos en el parque de Mosquera y le digo, hola, ungido de Jehová, y el otro me dice, hola, siervo del Altísimo, y creemos que soy ungido y que soy templo cuando estoy en pecado. Amén. No crea, hermano. Si está mal, está mal. Tiene que arrepentirse. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que cambiar. Pero ellos, el Señor le dijo, no fíen en palabras de mentiras. Porque le está diciendo, usted está bien, usted está bendecido, usted está prosperado. Son mentiras, hermano. Amén. Son mentiras. No fíen eso. Un templo del Señor primero tiene que ser santo, puro, limpio, transparente, consagrado a Dios, permanece en Dios. No hay corrupción en él. Amén. El que no escucha la voz de Dios queda expuesto a la vanidad. El verso 8 dice, he aquí vosotros confiáis en palabras de mentiras que no aprovechan. Hermano, el que no escucha la voz de Dios, nada de lo que haga le va a aprovechar. Nada de lo que le dicen. Puede intentar 1000 cosas, puede procurar 1000 cosas, pero no le va a aprovechar nada. El que no escucha la voz de Dios queda expuesto al pecado. Del verso 9 al verso 11 dice, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando, quiere decir siendo idólatras, incensando a Baal. Y Dios dice, y vendréis el domingo, digámoslo a título de este tiempo, y vendréis y te postraréis delante de mí en esta casa, donde es invocado mi nombre, y diréis, librados somos. ¿Por qué? Porque fui a culto. ¿Por qué? Porque el pastor me puso la mano. ¿Por qué? Porque di una ofrenda o un diezmo remecida, entonces ya Dios me libró. No, mire lo que dice Dios. Ellos decían, solamente es ir al altar, solamente es ir a la iglesia, y decían, librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es tan terrible, hermano, que venimos, Dios nos habla de arrepentimiento y seguimos sin arrepentimiento. Venimos, Dios nos habla de perdón y seguimos con un corazón duro. Venimos al culto y Dios nos habla de compromiso, de firmeza, y seguimos endebles y seguimos todos desanimados y seguimos con argumentos, con prejuicios, con situaciones. Dios dice, eso está mal, va a quedar expuesto al pecado, va a quedar expuesto a la soledad. El Señor dice en el verso 15, los echaré de mi presencia, los echaré de mi presencia, como hice con vuestros hermanos a toda la generación de Efraín, allá en Silo, cuando Dios escogió a Silo y colocó al sacerdote Elí y a sus hijos, y ellos no quisieron oír la voz de Dios, y el pueblo no quiso, y el Señor dejó ese lugar, no habitó más en ese lugar. Amén. Expuesto a la soledad, expuesto a la idolatría. Amén. Una persona que no cree, no escucha, no cree la palabra de Dios, se vuelve ególatra, o sea, él mismo es su ídolo. Se vuelve idólatra, idolatra su trabajo, idolatra el carro, idolatra el perro, idolatra el gato, y todo eso desplaza a Dios. ¿Por qué no vino a culto, hermano? No un regaño, no un reclamo a la mala, sino una preocupación. Hermana, ¿por qué no vino? Ay, es que el perrito tenía que llevarlo al spa. ¿Spa? Sí, que le hicieran las uñas y que le hicieran un masaje. Sí, y preciso era a las 10 a la hora del culto. ¿Y usted escogió un perro antes que a Dios? Sí, pastor. Yo sé que a usted no le gustan los animales. Y de una vez se pone, sí. No es que no me gusten los animales, es que el perro no nos produce nada, es Dios el que nos da vida y tenemos que venir a adorarlo. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo es esto. Queda expuesto a la idolatría. Idolatra el deporte. A mí me encanta el deporte. Amén. Pero no me programe partido el domingo en la mañana, porque el domingo en la mañana está consagrado hace 20 años para Dios. Eso es de Dios.
Si Él me da 7 días a la semana, si Él me da victoria, bendición, ¿cómo no voy a sacar mediodía para venir a adorarlo, a agradecerle, a alabarlo y a predicar su palabra? Amén. Queda expuesto a la confusión. Mire lo que dice el verso 19. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? ¿Sabe qué pasa con el idólatra? Con el pecador, con el vanidoso, con el mentiroso, con el que se siente solo. Vive confundido. No sabe qué hacer, no sabe para dónde ir, no sabe cómo responder. Y lo peor de todo, quedan expuestos al juicio. El juicio sí o sí va a venir si no escuchamos la voz de Dios. El verso 20 dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que en mi furor y mi ira derramaré sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Y en casa puede leer el final de ese capítulo que lo leímos, dice, y haré, verso 34 dice, y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de esposo y la voz de esposa, porque la tierra será desolada. Esa es la consecuencia. Dios le guarde y me guarde para los que se niegan a escuchar la voz de Dios, los que resisten a la voz del Señor. Amén. Termino con esto, hermanos. El tiempo es de volvernos a Dios, de atender a la voz del Señor. Dios no le va a decir nada para mal, hermano. Dios no le quiere quitar nada. Es tiempo de obedecer para ser librado de todos estos juicios. Amén. Un último versículo. Alguien dijo, pastor, pero ¿por qué lee tanto la Biblia? La Biblia es para leerla. Es la palabra. Yo prefiero escuchar una palabra de Dios y no 1000 palabras del hombre. Yo prefiero escuchar un consejo de Dios y no 50,000 de alguien que no tiene nada que decir, que no sabe lo que está diciendo. Amén. Apocalipsis 2:29 dice esto para que oremos. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo a esta iglesia esta mañana? Que Dios nos quiere hablar. Amén. Que Dios quiere volver a hablar a ese corazón que está duro, marchito, herido, apesadumbrado, solo, ególatra, idólatra. No importa la condición. Hoy Dios nuevamente te dice, te quiero hablar, te quiero sanar por mi palabra, te quiero restaurar, te quiero bendecir, te quiero dar la estrategia que has buscado lejos de mí, te quiero dar la sanidad que no has hallado en este mundo. Vamos a orar al Señor. Amén. Le ruego el favor que se coloque sobre sus pies y vamos a orar al Señor. Yo quiero que usted ore al Señor con sus propias palabras y le diga, Señor, háblame. Vuélveme a hablar. Esta mañana quizás hay personas que en un tiempo Dios les hablaba, Dios les ministraba, entendían la palabra, que quizás predicaban la palabra, pero que han dejado la comunión con Dios, que endurecieron su corazón. Si hay alguien que ha estado resistiendo a Dios, yo te aconsejo, vuélvete a Dios. Abre hoy tu corazón. La palabra del Señor traerá a tu vida paz, traerá libertad, traerá prosperidad. La palabra de Dios te ayudará, te levantará. La palabra de Dios es una palabra buena, es una palabra que convierte el alma, es una palabra que levanta al caído, es una palabra que ayuda al menesteroso. Abre hoy tu corazón a la palabra de Dios. En tus propias palabras dile, Señor, yo quiero oír tu dulce voz, yo quiero escuchar tu santa palabra, yo quiero entender lo que tú me estás hablando. Dile, yo quiero tener una comunión íntima, una comunión personal contigo, Dios mío. Dile, yo quiero tener la capacidad de oír, de hablar, de entender. Oh, aleluya. Colóquela de nuevo, con volumen. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, mientras oras vas a escuchar un clamor si lo quieres hacer, si no solamente medita. Esta mañana le puedes decir, Señor, yo abro mi corazón, háblame, permíteme entender, permíteme conocer tu palabra, permíteme, Señor, he sido rebelde de tu palabra. Vamos, habla, es una oración muy personal. Con tus propias palabras, expresa lo que hay en tu corazón. Habla con Dios esta hora y déjate ministrar por Él.
Habla con Dios, deja que Dios ministre tu vida. Oh Señor. Deja de hacer tu voluntad y haz la de Dios. Vuélvete a Dios. Vuélvete al Señor. Hoy el cielo te llama. Aleluya. Dile a Dios, háblame. Oh, sí, Señor. Háblanos, Señor. Habla mi espíritu, Señor. Habla a tu pueblo. Que podamos reconocer lo que está mal. Corrige nuestra vida, nuestro caminar. Oh, Señor. Dile al Señor, háblame, Señor, habla mi mente. Esa mente confundida, esa mente vacía, se llene de la palabra de Dios. Quizás esa mente llena de preocupaciones, de dolor, de soledad, de confusión. Deja que la palabra de Dios llegue a tu vida. Deja que Dios te ayude, te tome de la mano. Deja que Dios te guíe por sus sendas de justicia, de verdad y de amor. Oh Señor amado. Oh Señor amado, sensibiliza el corazón de cada uno. Perdona la rebeldía, la altivez. Corrígenos con tu amor, con tu misericordia, Señor. Que podamos entender que no estamos bien, que necesitamos volvernos a ti. Oh Señor, por favor, Dios mío. Sí, Padre, tu palabra nos hace bien. Tu palabra nos bendice, nos guía. Oh Espíritu de Dios, yo he hecho lo que me corresponde, sembrar la palabra, pero tú eres el que convence. Pero tú eres, Señor Dios mío, el que puedes hacer que esta gente, que este pueblo crean tu palabra y sean bendecidos y sean prosperados. Oh Señor, ayúdanos. Oh Señor, no seguiremos, Señor, en nuestras fuerzas, en nuestro ánimo, Señor humano. No nos dejes, Señor, no nos dejes de hablar. Ten misericordia si hay un juicio por venir para alguien que ha rechazado tu palabra. Ten misericordia y dale una oportunidad más de oír tu voz, de corregir su caminar como hemos estudiado. Es tiempo de corregir nuestros caminos. Es tiempo de corregir nuestra vida conforme a la palabra de Dios. Si tú quieres, ora conmigo de la siguiente manera. Di en esta hora, Señor mi Dios, en esta hora yo reconozco que necesito escuchar, entender y obedecer tu dulce voz. Hoy, Señor, abro mi corazón y te ruego que me hables, que me enseñes, que a partir de hoy yo pueda oír tu dulce voz. Yo pueda, Señor, obedecer tu palabra y tú cumplas tus promesas en mi vida. Quiero, Señor, tener comunión íntima contigo. Quiero, Señor, dejar de oír toda voz extraña, todo consejo malo que no bendice y que no edifica mi vida. Y a partir de hoy te ofrezco mi vida. Háblame, Señor, porque estoy dispuesto a oír y a obedecer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bueno, amados, en 8 días, con el favor de Dios, vamos a continuar con este mensaje. Amén.
Hoy dimos la parte quizás más fuerte, pero en 8 días vamos a ver cómo Dios nos habla, cómo Dios nos quiere ministrar y cómo Dios nos quiere bendecir. Bendecimos a los hermanos de nuestro canal de YouTube, enviamos palabra de bendición y creemos que Dios se glorificará en sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén.